Ok, muy bien. Pues creo que podemos empezar. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esta es la mesa 3, que se titula ¿Qué hay de alternativo en el turismo alternativo? Es una pregunta que es en realidad bastante interesante porque hay muchas visiones sobre cómo abordar lo alternativo del turismo, desde visiones muy convencionales hasta visiones en realidad más críticas y más específicas. Entonces, bueno, esa es la idea un poco de esta mesa, discutir sobre lo que entendemos por alternativo y qué conlleva. Soy Maxim Kiefer, voy a moderar la mesa. Tenemos tres ponencias. La primera se llama Turismo Alternativo y Excluyente en la Isla de Cedros e Isla Carmen, en México, de Aide Jiménez Ortega y Jesús Israel Bachín Martínez. La segunda ponencia se titula Turismo hippie y urbanización de lo rural en Oaxaca, México, de Renaud Larriagon, de la Universidad de Angers. Y la tercera ponencia se llama Una forma de turismo alternativo, el agroturismo en las antiguas plantaciones de cacao, en la ruta de cacao, en el estado de Tabasco, en México, por Vincent Marcillac y Valentín Tiber. Entonces, buenos días. Si están de acuerdo, empezaríamos con la ponencia de Aide y Jesús. Aide es licenciada y maestra en geografía por la UNAM y ha realizado investigaciones sobre los pueblos zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca y en Zihuatanejo, Guerrero. Realiza divulgación sobre la lengua zapoteca en Oaxaca. Y Jesús Israel es licenciado y maestro en geografía y candidato a doctor en estudios mesoamericanos en la UNAM. Es docente en el sistema abierto de la licenciatura en geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y sus líneas de investigación son las islas habitadas de México, la geografía histórica y la toponimia. Entonces, la idea es que hagamos presentaciones de unos 20 minutos y les voy a pedir que guarden las preguntas para hacerlas al final de las tres ponencias y poder intentar vincular las diferentes ponencias. Entonces empezamos. Muchas gracias, Israel, y adelante. Hola, buenos días. ¿Sí se me escucha y se ve la presentación? Sí, muy bien. Bueno, el trabajo que vamos a presentar se titula Turismo Alternativo y Excluyente en Isla de Cedros. Se agrega la ubicación, municipio de Ensenada e Isla Carmen en Loreto, México. Esto para hacer aclaración porque tenemos una isla homónima del Carmen en el estado de Campeche. Bueno, la ponencia básicamente tiene 4 apartados. Primeramente, hablaré o lanzaré algunos cuestionamientos relacionados con las modalidades de turismo alternativo para cuestionarnos si en algunas ocasiones, como los casos que se van a presentar, se trata de un turismo dirigido o un turismo hasta cierto punto excluyente. La segunda parte de la presentación consiste en las islas como espacios de interés geográfico. Se abordarán algunos aspectos de, de los geógrafos que han estudiado, sobre todo desde la geografía cultural y humana. En tercer lugar, se hablará del primer caso de estudio. Aquí hubo un cambio. Primero se hablará de Isla de Cedros y después de Isla del Carmen. Y finalmente concluiremos. Bueno, en primer lugar, los objetivos de la presentación. El primero es reflexionar cómo algunas modalidades del turismo alternativo podrían analizarse como un turismo dirigido o excluyente. En segundo lugar, analizar de qué manera estas islas, que son nuestros casos de estudio, que no son para nada islas de sol y playa, al contrario, son ambientes desérticos y de corrientes frías, resultan espacios de interés geográfico, en particular para el turismo extranjero. Y el tercer punto,
presentar los casos de estudio de Isla de Cedros e Isla del Carmen como modalidades excluyentes a partir de las actividades específicas que se hacen ahí, que son la pesca deportiva en Isla de Cedros y el turismo cinegético en Isla del Carmen. Bueno, para comenzar, algunos cuestionamientos que nos hacemos con respecto al turismo abordado desde la geografía. Bajo cierta consigna que algún autor de apellido Osorio menciona que el turismo consiste en desvincularse de una realidad permanente, por lo cual la población que pretende viajar como turista busca lugares para tener diferentes experiencias, eh, es un punto de partida. Después, que a partir de la diversidad de experiencias que busca el turista potencial, hay nuevas tipologías. Entonces, el turismo de los años 40 o 50, que generalmente estaba asociado solo con el sol y playa, se ha vuelto mucho más diverso y exigente. En ese sentido, la demanda y las motivaciones han crecido. Para el caso de algunas modalidades, como la que voy a presentar ahora, se cuestiona la ética. Una pregunta, ¿sí están viendo las diapositivas? Sí, sí, Israel. Ah, muy bien, gracias. Sí, es que me habían comentado que no sé bien. Bueno, entonces en algunas modalidades se cuestiona esa ética del turismo, en particular para aspectos como la pesca deportiva y el turismo cinegético, que es lo que hablaremos en particular. El cuarto punto es que de alguna manera el capital está por encima del beneficio local en muchos casos, y no solamente hablando de transnacionales, también a nivel de algunos empresarios, lo cual genera niveles de exclusión en las poblaciones. En el mapa que vemos ahora en pantalla es la representación de uno de los tres turismos alternativos que señalan en el Nuevo Atlas Nacional de México del Instituto de Geografía. Se refiere al ecoturismo, y en esta modalidad entraría, por ejemplo, la isla del Carmen en cuanto a la observación de ecosistemas y el safari fotográfico o senderismo interpretativo, ya que de alguna manera, bueno, también la modalidad número 4, que tiene que ver con los programas de rescate de flora y fauna, en particular del borrego cimarrón de Baja California Sur. eh, esta isla entraría en esta modalidad. Sin embargo, prácticamente el caso no es conocido a nivel nacional, por lo cual no está incluido en mapas de esta naturaleza. En segundo lugar, tenemos el turismo de aventura. Es, como les decía, es una de las tres modalidades. La otra era el ecoturismo y el tercero es el turismo rural. En esta modalidad entraría el turismo de la isla de Cedros en la modalidad número 3, que son los deportes acuáticos superficiales, subacuáticos, el práctica de kayakismo y de la pesca recreativa, en este caso deportiva. Bueno, entonces los cuestionamientos es por qué estos tipos de turismo alternativo en algunos casos son dirigidos y posiblemente excluyentes. El capital que se invierte y que se espera recuperar está en relación estrecha con los destinatarios, que en este caso son turistas con un interés muy particular respecto a la obtención de trofeos, tanto de pesca como de cacería. Y en ese sentido, los empresarios los van a buscar a diversas ferias en Estados Unidos. En segundo lugar, nos cuestionamos quiénes pueden acceder a determinados territorios, ya que no solamente en espacios turísticos como Cancún, que es tan popular en México, sino en algunos como estas islas, hay una barrera que no toda la gente puede cruzar, y en ese sentido, los
Solamente quienes tienen el capital pueden acceder a estos territorios. En tercer lugar, el cuestionamiento va hacia la población empleada, más allá de su sustento cotidiano, que es el salario. ¿Qué obtiene esta población? Nos preguntamos si deja algún beneficio en la localidad, por ejemplo, la derrama económica que los empresarios van generando. Bueno, el segundo punto tiene que ver con entender cómo las islas en la generalidad funcionan o resultan espacios de interés geográfico. En ese sentido, acudimos a los postulados de tres geógrafos. El primero de ellos es Joel Bonnemesson, quien menciona que las islas son un espacio fuera del espacio, un lugar fuera del tiempo, un lugar desnudo, un lugar absoluto, un espacio para la representación y la metáfora. Esto nos lo dice en un artículo del año 1990. En segundo lugar, una geógrafa humana, Françoise Perron, en el año 99, ella ya ha hecho varios estudios a lo largo de los 90 en las islas del Ponant francés y en sus conclusiones de alguna manera sobre los estudios de islas como ejemplos extremos del litoral, señala que la isla es el último territorio original, un lugar de curación, el espacio de identidad por excelencia. La isla encarna la necesidad de regresar a lo local en un mundo donde los límites se desmoronan entre regiones. Por lo tanto, la isla resulta el refugio, la guarida o el punto fijo. Y en tercer lugar, Stephen Royle en el año 2001 hace una tipología sobre la insularidad en las islas de pequeña extensión. Él toma en cuenta para estas islas que al ser espacios acotados presentan límites de tierra, en recursos, en potencial económico, demográfico y poder político por su escala. Por lo tanto, la isla se puede analizar desde dos puntos de vista. El primero de ellos es la insularidad, que resulta una condición derivada del aislamiento geográfico. En ese sentido, se pueden eh, incorporar aquí los aspectos que ya se enumeraron. Esta insularidad influye en la forma de vida de las personas y sus variables ambientales como las que ya mencioné, la fragilidad ecológica, o las socioeconómicas como la escasez de recursos o el escaso poder político forman parte de la insularidad. Mientras que la isleidad es una imagen arquetípica desde el exterior, es decir, cómo las personas no isleñas se imaginan el ambiente de las islas. Y dadas las ideas que se mencionaron de que se vincula a la isla como un territorio eh, original, como un refugio, en ese sentido también se refuerza la ruptura o la barrera que implica el océano. Por lo tanto, se contribuye a la demanda turística a partir de este imaginario. Bueno, vamos a comenzar ahora con los casos de estudio. El primero de ellos es la isla de Cedros, que se encuentra en el occidente de Baja California, muy cerca de la localidad de Guerrero Negro, aproximadamente a 100 kilómetros, pero a 440 de la que es su cabecera municipal, Ensenada. En la isla hay dos localidades, propiamente el pueblo de Isla de Cedros, que está habitado desde los años 20 del siglo XX, y El Morro, que es una localidad en la que se dedican a la exportación de sal. Por lo tanto, está esta segunda en estrecha vinculación con la salina de Guerrero Negro. Bueno, voy a compartirles algunos testimonios sobre el turismo que acontece en Isla de Cedros. Con la cuestión de la comida. El americano es muy delicado con... Bueno, perdón, ahora pongo el audio. Comentarles que se ha fomentado la pesca deportiva desde hace aproximadamente 15 años. En realidad son empresas muy jóvenes y básicamente la economía antes de la llegada de estos empresarios, o más bien también son isleños, se dedicaban solamente a la pesca comercial, pero ahora se ha fomentado sobre todo en las temporadas de mayo a noviembre la pesca deportiva. El americano es muy delicado. No se come cualquier cosa con nosotros. Es la cerveza, gasolina, todo eso se consume aquí en el pueblo. En cervezas ni se diga.
Pagan y no gastan en nada. Ni siquiera meten la mano para cargar su maleta, ni sus cañas. Aquí nosotros hacemos todo. El sueldo de aquí de los trabajadores no es muy alto, pero nos va muy bien. Digo nos va porque también me incluyo, por lo de las propinas. Bueno, entonces lo que nos dice una persona de Cedros de este sector es que realmente todo esto está muy dirigido hacia los estadounidenses y con la finalidad de que ellos, los días que están ahí, que pueden ser de 4 a 6 días, prácticamente solamente se dediquen a la pesca, no se ocupan de nada más, ni siquiera de tener alguna convivencia mínima con la población local, ya que llegan al hotel, del hotel los trasladan a las lanchas, hacen toda su jornada de pesca, regresan, ahí comen, no hay ningún tipo de consumo en el que se involucre a la población. Como les comentaba, esto se efectúa entre los meses de abril y noviembre y sobre todo son especies como jurel, atún, dorado, pero también llega a haber pez vela y otras especies. Entonces ellos van a buscar a su público potencial a algunas ferias del estado de California, sobre todo en San Diego y en Long Beach. Al respecto, cabe señalar que son de 4 a 6 días los que pueden estar en la isla y los costos van de 1,900 a 2,900 dólares por persona, dependiendo del paquete que elijan. Vamos a escuchar ahora un testimonio de una persona de la isla que cuestiona un poco este modus operandi. A las personas que vienen ahorita a la pesca deportiva, prácticamente se les lleva a los hoteles y de ahí mismo se les transporta a las embarcaciones. Y de ahí de nuevo regresan al hotel y ahí se les prepara la comida, ahí todo, ¿no? Entonces no hay tanta convivencia con la comunidad, no se adentran a eso. Bueno, entonces estos son los 4 empresarios que trabajan en Isla de Cedros. Como les comento, es una actividad muy reciente. La mayoría de ellos comenzaron a partir de 2006 y se relaciona un poco con un torneo de pesca local que también se empezó a fomentar. Y bueno, se vio la posibilidad también de traer turismo desde fuera. Esta es, por ejemplo, una de las publicidades que se manejan en una de estas páginas y prácticamente todo se les tramita a ellos, desde las licencias de pesca, se les señala que no tienen que llevar sus equipos, las cañas se las prestan ahí mismo y les regulan también los permisos que requieren para la pesca. Vamos a escuchar ahora una intervención o propuesta de otra persona que habita en la isla, pero que no se dedica actualmente al turismo, sin embargo ve un gran potencial. Si estuvieran más unidos entre ellos por ser el mismo sector el que están trabajando, o sea, la pesca deportiva, si hubiera más organización de parte de todos los que están trabajando eso, creo que se tendría un objetivo más amplio, se tendría un alcance, una proyección más amplia a nivel exterior. Todavía les hace falta crecer en ese sentido, ya que no se promocionaría cada uno individualmente, sino se promocionaría a la isla como destino. Pienso yo que tiene mucho mayor alcance y mayor proyección hacer una promoción del destino que a nivel negocio, no a nivel nada más yo lo mío y tú lo tuyo. Bueno, entonces, como les comentaba, desde el año 2004 comenzó el turismo de pesca deportiva a partir del torneo local que se efectúa en el mes de julio. Este torneo lo llevan a cabo las dos empresas, tanto la cooperativa de pescadores como la exportadora de sal, y en años recientes se incorporó al turismo extranjero, que es sobre todo de Estados Unidos. Vamos a pasar ahora al segundo caso de estudio, que es el de la isla del Carmen. Esta isla está ubicada en el Golfo de California, muy cerca de la localidad de Loreto, en la cual se efectuaron algunos planes por parte del gobierno, de la Secretaría de Turismo, desde los años 70. Sin embargo, la isla del Carmen tiene una particularidad que es privada. La isla, desde antes de la Constitución de 1917, tiene dueños y por consiguiente, a pesar de que en todas las islas del Golfo de California se efectúan los programas de las áreas naturales protegidas, los dueños deciden cuáles sí se efectúan y cuáles no. La isla pertenece a una empresa cuya razón social es Salinas del Pacífico.
Desde 1995 consideraron que la iban a reactivar. En los años 80 se había explotado la salina que le daba trabajo a gente de la localidad de Loreto, pero después decidieron que ya no era rentable y entonces se armó todo un programa para la reintroducción del borrego cimarrón. En ese sentido fue exitoso porque esta variante, que es la WIMSI, eh, permitió repoblar parte de la Sierra de Baja California Sur. Es decir, que llegaron algunos pocos ejemplares a la isla, se reprodujeron en gran cantidad, se devolvieron al territorio peninsular y el exceso de borregos de alguna manera ahora les genera dinero. Vamos a escuchar uno de los testimonios respecto a esta situación de el turismo cinegético. El proyecto de Isla del Carmen es de conservación que utiliza la cinegética como herramienta de conservación. El enfoque no es tanto tener un sitio para cazar, sino para hacer conservación e investigación, y utilizamos la cacería como una herramienta para acercar los recursos. Bueno, entonces, aunque tienen un dueño que es Salinas del Pacífico, hay dos razones sociales, específicamente Ovis, que se dedica a la conservación, y México Hunts, que se dedica a la promoción de la cacería. Y bueno, en ese sentido hay que destacar algunos aspectos, que una cabeza de un borrego cimarrón macho llega a evaluarse entre 50,000 y 100,000 dólares. El permiso lo regula la Semarnat y puede extenderse hasta 10 días. En estos 10 días lo que le ofrecen a la gente que va es que puedan ir a elegir el borrego con el que se van a quedar y si este lo cazan en el día 1 o en el día 2, el resto de la semana realizan actividades como la pesca deportiva o el kayak. Entonces, mayormente por estos costos, solamente es accesible para turismo de Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora otro de los testimonios relacionados con la Isla del Carmen. Viene puro americano, no les interesa el pescado, solo el marlín, el pez vela para las fotos. Les pregunta si lo quieren para la carne. Lo ensartan, lo agarran vivo y lo vuelven a soltar. Que se vaya. Han sacado hasta de 2 metros, grandes. Bueno, entonces, como les comentaba, el tener acceso a la isla les permite un ejemplar del cual van a poder obtener tanto los cuernos y la piel para que si más adelante quieren conservar y exhibirlo en sus viviendas, lo puedan hacer. Y también se les ofrece esta cuestión del kayak. Vamos a escuchar un último testimonio. El cazador se lleva el puro cuero y los cuernos. Cada mes voy a Loreto. Nos llevamos los cuernos que están listos. Se mandan a Monterrey y de ahí con el cazador, con el dueño. El cazador viene, mata el borrego, se toman fotos, pero yo los preparo y al mes o 2 meses se envía. Del cuero se encarga el taxidermista, sacar las pezuñas del hueso. Lo rellenan de algún material para que se vea como un borrego original. Bueno, estos testimonios son del año 2013, cuando se llevó a cabo la investigación de campo, y en las páginas web no están disponibles los costos, entonces podemos suponer que se han elevado en esta última década. Bueno, vamos ahora a concluir. Es importante, a partir de los diferentes estudios y casos, también ver de qué manera la geografía contribuye al análisis. Si lo hace solamente para fomentar el turismo o contribuye a cuestionar hacia dónde y de qué manera se manejan los recursos, tanto los naturales como los monetarios. Entonces, en ese sentido, el papel del geógrafo es fundamental. Para estos casos que se presentaron, ambas islas, como les comentaba, no son los paisajes típicos de sol y playa, son más bien pequeños desiertos enclavados en torno a la península de Baja California y por las corrientes frías prácticamente no llegan ahí bañistas. Son poco conocidos dentro de México, pero también por una parte porque la gestión turística está restringida, en particular en la Isla del Carmen. Una tercera reflexión es que la pesca deportiva y el turismo cinegético son polémicos. Se necesita incorporar estos debates a la geografía. No quisimos poner una imagen de la página de México Hunts, donde están todos los cazadores con sus trofeos recién obtenidos. Hay una serie de fotografías un poco desagradables respecto a eso, de obtener un ser vivo
y presumirlo. Entonces, en ese sentido, son pertinentes nuevos debates. Por último, se requiere replantear el beneficio local del turismo. ¿A quién beneficia? A pesar de que en apariencia hay algunas personas de la comunidad que reciben una remuneración, realmente no siempre se queda el dinero en la localidad, como se puede observar para el caso de Isla de Cedros. Bueno, estas son algunas de las fuentes que consultamos y si están interesados, en algún momento nos pueden escribir para que les compartamos más información. Agradecemos su atención y quedaremos atentos a las preguntas hacia la segunda mitad de la presentación. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. Ahora Ahora, muy bien. La palabra a Renaud Lariagon, que nos va a presentar su ponencia. ¿Estás ahí, Renaud? Sí. Muy bien, adelante. Gracias. Va. Entonces, comparto la pantalla y me confirman si lo ven. Todavía no. Ya. Ok. Pero pasa algo raro que ahora soy yo que no veo nada. No, pero no se ve la... sí, ya se ve la pantalla. ¿Ya lo ven? Sí. Bueno, va a empezar. Pero ¿por qué están tantas cosas? Me están apareciendo cosas y que no puedo. Aquí. Bueno, voy empezando. Pues buenos días todos. ¿Qué está pasando? Buenos días. Pues voy a presentar un trabajo que está en curso y que desgraciadamente ya lleva una pausa larga por culpa de esta pandemia que no me dejó regresar al campo. Entonces es un principio de investigación que espero poder continuar algún día. Y bueno, ahora lo quise presentar de alguna manera debajo del enfoque de cuestionar qué tanto es alternativo o no ciertas formas de turismo. Y por eso puse comillas a turismo hippie, porque bueno, pues la cultura hippie pues se supone que tenía un aspecto contracultural, rebelde, que iba en contra de lo mercantil y del turismo de masa de alguna manera. Sin embargo, pues yo quise justamente cuestionar esto, ¿no? ¿Qué tanto los atractivos generados por la cultura hippie pues son alternativas o no? Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es partir un poco de manera general en los aspectos de lo que ha fomentado, una de las cosas que ha fomentado el turismo en Oaxaca, que es los antecedentes hippie, y en la segunda parte, pues iré más bien enfocándome en mis casos. Esta investigación se ubica en un proyecto que se llama Turalmex, cuyo objetivo era de evaluar en qué medida los turismos alternativos participan o no de un desarrollo sustentable y social o justo. Pero bueno, como le estaba comentando, pues en esta ponencia me voy a concentrar solo en pensar y reflexionar en voz alta con ustedes qué hay de alternativo en el turismo hippie, ¿no? Pasé dos sesiones de campo de casi 4 semanas ahí haciendo observación y entrevistas, y me enfoqué sobre todo en entender las prácticas de los turistas, de dónde venían, a dónde iban, qué tipo de actividades hacían, qué tipo de hospedajes se iban, y bueno, pues esas reflexiones que van a seguir vienen de estas primeras sesiones de campo. Y bueno, pues como hay poco tiempo, solo estructuré la presentación en 2 partes. La primera, como dije, pues más bien se enfoca en describir
quiénes son los turistas, que los antiguos hippies, los ahora que son mochileros y los nuevos perfiles de turistas que llegan a Oaxaca. Y en la segunda, pues más bien me voy a enfocar en la oferta turística y cómo esta oferta turística, sobre todo en términos de hospedaje, pues afecta o modifica la estructura espacial de los pueblos de San Mateo y San José del Pacífico, que son mis casos de estudios más precisos. Así que empezamos con la primera parte. Pues en Oaxaca, haciendo un poquito de historia, hay antecedentes directos del turismo con la cultura hippie. No voy a comentarles toda la historia del movimiento hippie, pero algo que fue muy impactante en Oaxaca es la ida el viaje con el reportaje de Robert Gordon Watson, que ha entrevistado a María Sabina en 1955 sobre sus famosos niños santos, que eran los hongos mágicos, alucinógenos. Y a partir de este evento, que fue un reportaje publicado en la revista Life, hizo mucho ruido y muchas estrellas de rock o de cine fueron luego ahí, como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Walt Disney. Bueno, y así pues se quedó visibilizado, valorizado este lugar de México en todo el mundo y sobre todo en aquella época en Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezaron a llegar muchos hippies, pues saben que esta época es la época de una juventud que empezó a cuestionar la modernidad, justamente la cuestión de la búsqueda de la autenticidad, no huir un poco de esta modernidad urbana para encontrar la naturaleza pura, los indígenas, comer los hongos. Bueno, ya hemos hablado un poco de esto en una mesa anterior y pues bueno, estamos en ese momento de los años 50, 60 o van a partir de eventos así a llegar a México, ¿no? Y específicamente en Huautla de Jiménez, que es el lugar donde vivía María Sabina. Entonces los años siguientes, pues van a llegar cada vez más gente y va a estar generar, un problema entre las poblaciones locales y esta venida de gente de fuera que pues tiene un modo de vida totalmente distinto. Recuérdense que hablamos de la época de la liberación sexual, del consumo de droga, hasta como el LSD. Entonces, no creo que nos cuesta entender que hubo un choque cultural entre esos hippies viniendo de Estados Unidos y comunidades indígenas de las montañas del norte de Oaxaca. Pero el problema se vuelve tan grave, tan importante, que hasta el gobierno va a tener que actuar y en 1979 van a organizar una deportación de esos hippies. Y eso es un momento clave de alguna manera para desplazar el fenómeno turístico hippie en otra parte de Oaxaca, ¿no? Y el segundo evento crucial, para retomar lo que utiliza Brenner, es un eclipse total de sol que va a tener lugar en Miahuatlán de Porfirio Díaz, que esta vez está en el sur de Oaxaca, justo abajo en el pie de la Sierra Sur. Y entonces, pues como es un evento de fama mundial, que todos los científicos del mundo hablan de eso y que también saben que la cultura hippie también se interesa a cuestiones de astres, de la naturaleza, pues también va a tener mucha atracción y sobre todo porque además el mejor lugar para observar este eclipse es en el desierto de Miahuatlán. Y bueno, pues se van a dar cuenta los hippies que hay los mismos hongos mágicos que estaban en la sierra de Huautla, pues también están ahí en la sierra sur de México. Para ver un poco, puse los dos puntos de Huautla de Jiménez al norte y Miahuatlán en rojo al sur, pues el fenómeno se va a desplazar. O sea que vamos a tener más hippies que van a llegar a partir de los 70, de 1970, alrededor de Miahuatlán. Y si nos quedamos luego en el zoom que está en su izquierda, en su derecha, perdón, pues vemos ahí todo, vemos Miahuatlán y vemos más al sur, en la ruta, siguiendo la ruta San José del Pacífico, San Mateo y hasta el sur Mazunte y Zipolite. Entonces vamos a tener, bueno, es importante saber que aunque de Miahuatlán van a descubrir rápidamente esta zona con los hongos que están en la montaña muy cercana, San José va a realmente volver lo que es ahora a partir del momento del desarrollo de la infraestructura carretera.
Es decir, que en los 70 empieza la construcción de la carretera, pero en 75 llega a San José. Cuando llega a San José es solamente un rancho con decenas de personas viviendo. En cambio, San Mateo ya era la cabecera municipal y ya tenía centenas de personas viviendo. En 76, entonces ya es un pueblo. San José se vuelve ya un pueblo porque mucha gente, trabajadores, se quedan y empieza a haber actividades de venta de comida con toda la gente que va trabajando en la obra. Y en 78 está el primer hospedaje turístico que está construido en San José del Pacífico. Y bueno, pues los años van a seguir y toda la infraestructura carretera que ven en rojo ahora va a estar terminado alrededor del 82. Es decir, que más va a ir avanzando estas carreteras, pues cada vez más va a ser fácil el acceso a la playa, ¿no? Y si San José a partir de este momento se va a volver un parador turístico, pues la búsqueda de la voluntad de buscar más naturaleza, más autenticidad, en general lleva más la gente a ir lo más rápido posible a las playas y así se crearon un poco Mazunte y Zipolite. Pero bueno, con esa carretera vemos la importancia también de conectar esos lugares y que solitos, aislados, no podríamos tal vez haber visto el turismo. Paralelamente, en la misma época, pues bueno, es el periodo de mundialización que se va a democratizar los viajes y se va a desarrollar la industria turística. Si bien los hippies podían parecer a los drifters, es decir, el viajero vagabundo como lo describía Cohen en 72, de alguna manera esos drifters son los pioneros. Esa es palabra un poco cuestionable, pero van a ser pioneros de, digamos, abriendo rutas turísticas para los que vienen después, ¿no? Entonces esos drifters viajan en un principio con poco dinero, van un poco a la aventura, pero con el desarrollo turístico mundial se va a institucionalizar el viaje de mochila. Van a empezar a ver guías como tienen algunas fotos de que enseñan esos guías de turismo, y bueno, se va a volver cada vez más común, hasta el punto que hay un mercado total para el mochilero que se abre, ¿no? Aunque sea para clases con recursos más limitados que los turistas que van en hoteles. Ahí se van a construir más bien hostales, pero bueno, en todo caso hay una forma de turismo que se viene naciendo de esas antiguas prácticas de los drifters, ¿no? Así que estamos en un esquema supuestamente de búsqueda de autenticidad y lo que caracteriza tanto el drifter, el hippie o el mochilero es el viaje barato y autoplaneado, es decir, supuestamente diferente del turismo de masa, organizado o planificado, ¿no? Según el mochilero quiere tener su propio ritmo, viajar de manera, bueno, con más tiempo, y construir solito su propio viaje, perdón. Pero bueno, lo que constatamos es que al final, de alguna manera, como lo plantea Sorensen, que hizo uno de los que compiló varios investigación para tener perfiles sociológicos, la mayoría de esos turistas, que sean hippies o mochileros o otros, son mayormente occidentales y jóvenes de clase media y altas. En general, o es un viaje que hacen antes de ir, antes de empezar a estudiar o después sus estudios. Pero a mí lo que me gustaría enfocar es que no solo son eso, es que también la mayoría provienen de centros urbanos. Por ejemplo, en México hay muchos jóvenes de la Ciudad de México o de la capital de Oaxaca que también hacen el mismo tipo de ruta. En cambio, no se ven casi no hijos de campesinos. Y bueno, pues siguiendo la ruta, pues el mochilero además, cuando le gusta el lugar, pues a veces se quiere quedar y a veces se queda, y hay esta figura un poco del turista inversor, es el que se queda y con un capital muy pequeño, pues pueda empezar a comprar un terrenito, construir unas cabañas que con el tiempo se van mejorando hasta transformarse en hotel, y ahí tienen como playas en
en Zipolite, perdón, en Mazunte, donde se ve como palapas bastante sencillas, pero también ya sabemos que en Zipolite hay hoteles ya como que están más elaborados, ¿no? Y el mochilero, pues, como tiene acceso a todo un tipo de tecnología y de capital social y cultural, pues tiene más facilidad para anunciar y para solicitar sus redes y hacer funcionar rápidamente sus negocios, ¿no? Así que, de alguna manera, esta forma de turismo participa de la urbanización. Y bueno, pues era ya una investigación que yo quería hacer en esa zona, y al final me di cuenta que ya había dos tipos de investigaciones que estaban hechos exactamente en Mazunte y Zipolite, que muestran cómo, aunque hablamos de pequeños pueblos, pues ya están urbanizados, ya hay una centralidad creada o retransformada por la actividad turística, ya hay segregación urbana, porque hay varios periféricos que se crean o que ya son así, que son las poblaciones originarias. Así que realmente es impresionante como en escalas pequeñas pues podemos ver cómo se urbanizó o está en vía de urbanización esos pueblos, ¿no? Así que si quieren saber más de este tema sobre Zipolite y Mazunte, pues les invito a consultar esos dos artículos que luego están en la bibliografía. Entonces, como ya estaba hecho estas investigaciones, pues yo quise como ampliar o seguir en el mismo sentido, observando lo que está pasando en San Mateo y San José, que ya les planteé, ¿no? Así que vamos a regresar subiendo la montaña en el otro lado y regresar a San Mateo y San José para esta segunda parte. Como pueden ver en el mapa, pues ahí les dibujé les puse la trama municipal. San Mateo Río Hondo es el nombre del municipio, pero también de la cabecera municipal. En cuanto a San José del Pacífico, era un rancho en los 70 y ya es pueblo, y él está justamente encima de esta carretera, y es realmente el paso de esta carretera que le hizo nacer como pueblo turístico, ¿no? De hecho, es la foto que ven al lado, que está esta carretera, y las combis, que hay varias empresas de combis y de transporte colectivo que están ahí en esta carretera central, y también al lado pues son restaurantes, tiendas y todo eso, porque también hay que decir que es justo el medio de la carretera entre Oaxaca y la playa, es realmente la mitad del tiempo, ¿no? No es la mitad en distancia geográfica, pero en tiempo sí, porque bueno, ya saben que caminando en carretera, en montaña, pues con las curvas va más lento. De oferta turística tenemos en San José del Pacífico, pues el paisaje, obviamente, una de las cosas que hicieron viajar a los hippies y que les gustaron esos lugares es obviamente este paisaje boscoso y montañoso, porque estamos a 2.300 metros de altitud. Y bueno, ahí tenemos la vista que se tiene desde un hostal, que es el más concurrido de San José del Pacífico, y justamente esta vista que pueden ver, pues es justamente el paisaje que le da el nombre al pueblo, porque se supone que en el fondo de la vista, que yo seguro que casi lo ven, que está ahí el Océano Pacífico. Se supone que desde este punto de vista podríamos ver el Océano Pacífico ahí, y de ahí el nombre que tiene el pueblo. Toda la oferta turística de productos que vienen derivados del ámbito de la cultura hippie, entre otras la psicodélica. Y pues si empezó solo con los hongos mágicos, pues ya se está diversificando, ¿no? Porque muchos se instalan y pues a querer vender diferentes productos para los turistas o los viajeros, pues se fue diversificando los tipos de productos que se enseñan, hasta también pues no sé, cuestionar un poco en términos de responsabilidad y consumo de drogas, ¿no? Pero bueno, los atractivos alternativos que hay pues, tienen que ver con el naturalismo, la espiritualidad, perdón, cultura del bienestar y del cuerpo, temazcal, cosmogonía indígena, herboraria. Es así que se pueden hacer masajes, meditación en baños de pies, comida específica vegana, toda una gama de productos que tienen que ver con comer y bueno, cuidar su cuerpo.
Y pues está también el consumo de droga, que sí oficialmente solo se habla de los hongos, pues ahí en realidad observando y conociendo un poco este lugar, pues también se consumen todo otro tipo de drogas, ¿no? Sobre todo la marihuana y el LSD, hasta las drogas químicas están llegando ahí. Y bueno, pues por ejemplo, viendo y también hay un poco de responsabilidad, yo diría, porque si ven el tipo de mural que está en el medio, pues bueno, en el mismo mural están poniendo floripondios, que es una planta alucinógena muy peligrosa, que no es originaria del lugar, así que hay una importación. Podemos ver abajo un peyote pintado de morado, y pues los hongos mágicos, que sí, esos son del lugar, pero incluso este tipo de pintura podría pensar que se consumen esos hongos tomando un temazcal, y yo creo que al contrario habría que desaconsejar mucho esa práctica, porque llevaría riesgos importantes, ¿no? Así que bueno, con toda esa mezcla, esa diversificación, también hay una mezcla que cuestiona en términos de responsabilidad, ¿no? De comercializar productos de este tipo. Pero bueno, lo que quería decir es que la naturaleza y el aspecto psicodélico quedan la base de la oferta y del perfil turístico, ¿no? O sea, es la cultura alternativa hippie que está bien representada y que está asentada desde varias décadas ya. Y bueno, en cuanto a cómo se desarrolló el pueblo y los hospedajes. Bueno, pues como apareció en los 70, todo fue construcción poco a poco de hospedajes y de servicios de restaurantes o de tiendas de alimentación para los viajeros, ¿no? Entonces, tenemos casi, aparte de las viviendas, la mayoría de las construcciones que tienen que ver con el turismo, pues son las que he mencionado, ¿no? O sea, tenemos un espacio muy pequeño, muy denso. Sería exagerado decir que lo denso es solamente debido a la urbanización, porque también hay una topografía que, que no permite, pues, no estamos en un planicie que permite extenderse, también el relieve importa en cómo se fue construyendo el pueblo, pero tenemos algo bastante denso, eso es saturado de negocios turísticos. Bueno, perdón, te voy a pedir si puedes ir cerrando, de favor. Ay, pues sí, está bien. Bueno, pues ahí algo importante es que se van a empezar a hacer parcelas, y eso es algo importante en la economía local, es empezar a hacer parcelas para vender. Eso es una prueba que, bueno, yo lo utilizo como un argumento más para decir que hay una dinámica urbana ahí en este pueblo. En cuanto a San Mateo, que es el pueblo que es más rústico, más alejado de la montaña, que está a 13 kilómetros de la carretera, este pueblo, al contrario, pues todavía tiene una actividad económica más diversificada, hay un campesinado mucho más importante, incluso como lo pueden ver en esta imagen, pues hasta hay milpas entre las casas, ¿no? Y bueno, y este pueblo está, digamos de alguna manera, en la periferia de San José, o sea, a nivel turístico está menos impactado, pero justamente por esta situación periférica respecto a los demás lugares, como Mazunte, Zipolite y San José, pues viene hospedando cada vez más extranjeros o mexicanos de la ciudad, que vienen a instalarse como zona de segunda residencia porque no quieren los lugares turísticos, pero a su vez ellos van empezando algunos a vivir instalando, bueno, abriendo negocios turísticos. Pues ahí está abierta la pregunta si este lugar se va a volver como los demás, ¿no? Pero buscan la autenticidad, lo fuera de lo turísticos, pero todos los extranjeros que entreviste, pues justamente tienen este perfil de querer huir el lugar de turismo masivo, pero en realidad el riesgo es que lo vayan impulsando queriendo o sin quererlo. Así que para empezar, para concluir y responder un poco a la problemática original, pues el turismo alternativo a mí no me parece tan alternativo, solo que en ese caso con el hippie tenemos otra oferta. Es una oferta alternativa que mezcla turismo psicodélico y de naturaleza. La gestión turística es clásica, son negocios privados y o familiares. La oferta es complementaria del turismo masivo de playa, con lo de Mazunte y Zipolite, porque en general después de pasar tiempo en la playa regresan ahí o viceversa.
Y el mochilo, que está supuestamente en contra del turismo de masa, a su vez participa del turismo de masa, pero a otra escala. Es decir, en lugar de quedarse en un lugar solito, hace muchos lugares y los va así encadenando cada uno, ¿no? ¿Y por qué yo quiero decir también que eso participa, urbaniza lo rural? Porque este turismo en realidad vive de lo urbano y genera urbanización, lo que también puede cuestionar su carácter ecológico, ¿no? Vive del urbano porque sin la estructura urbana, sin los centros urbanos, pues no puede haber turistas ni acceso a sus lugares, ¿no? Y genera urbanización, pues como lo enseñé en San José, pues activa la dinámica inmobiliaria, impulsa la parcelización y la venta de terreno y toda la construcción inmobiliaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que ya son centros urbanos, sino que el turismo en sí, pues activa, dinamiza la urbanización y bueno, es cuestionable en términos de sustentabilidad, en fin de cuentas, ¿no? Y bueno, pues perdón por haber pasado el tiempo y pues aquí lo dejo y pues les dejo 2-3 minutos esto, bueno, no, porque van a tener que pasar, pues ya. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Renaud. Tenemos una tercera ponencia. No sé si ya están listos Valentín y Vincent. Perdón, se me olvidó leer la reseña de Renaud. Perdón, Renaud. Lo voy a hacer ahora. Es doctora en geografía por la UNAM y la Universidad de Caen en Normandía, en Francia, y actualmente es postdoctorante en la Universidad de Angers en el proyecto Turismo Alternativo en México, y sus estudios cuestionan la sustentabilidad del turismo rural y alternativo, en tanto sigue siendo motor de la urbanización.